Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. En este domingo 27 de junio, este es el sermón que corresponde a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte, que he titulado Andemos en Luz. Andemos en Luz. Y se basa precisamente en un pequeño parágrafo de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice así: y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay en Él tinieblas ninguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y perdonarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien, fíjense ustedes que aquí en este texto se nos habla de que Dios es luz. Pocas veces se dice en la Biblia Dios es. Por ejemplo, Dios es amor y Dios es luz. Y cuando pensamos en la figura de Dios como luz, hay muchas cosas que se nos vienen a la cabeza y que son importantes de notar. Yo quisiera aclarar un poquito este concepto de que Dios es luz y qué significa que andemos en luz. Y bueno, yo quisiera aclararlo a través de dos preguntas. La primera pregunta es: ¿con qué está asociada la figura de Dios como luz? En primer lugar, la figura de Dios como luz está asociada con la vida, Fíjense ustedes en el prólogo de Juan, del prólogo del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, precisamente, versículo 4, dice: en Él estaba la vida, en la palabra, en el verbo no encarnado. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Interesante, ¿eh? Cómo se asocia la luz con la vida. Y fíjense ustedes que hablando ya del verbo encarnado, de Jesús el Cristo, se dice precisamente en el capítulo 8 del Evangelio de Juan y en el versículo 12, unas palabras muy interesantes. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, la primera asociación que tenemos que hacer de la palabra luz es con la vida. Dios es luz porque Él es vida. El que lo sigue tendrá la luz de la vida, dice Jesús. O sea, un cristiano, cada uno de los seguidores de Jesús, cada uno de nosotros como discípulos de Jesús, estamos llamados a ser personas vitales. La luz de la vida de Dios se irradia en nosotros. Por eso que el apóstol Pablo, escribiendo en una de sus cartas, decía: no apaguéis el espíritu. Es decir, dejemos que el Espíritu de Dios, que la luz de Dios se irradie en nosotros. De manera que un cristiano no puede estar paralizado en la vida, lamentándose, quejoso, sujeto al temor, sujeto a la insatisfacción,
a las imposibilidades, con una actitud pusilánime. Muy por el contrario, un seguidor de Jesús es una persona vital. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el que me sigue, dice Jesús, tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. Primera cosa, la luz está asociada con la vida. Segunda cosa, la luz está asociada con la gloria de Dios. Fíjense ustedes que esto es desde antiguo. En el Salmo 104 y el versículo 1 dice: bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, qué grande eres. Te has vestido de gloria y de luz. Te has vestido de gloria y de luz. Fíjense ustedes cómo se asocia aquí la luz con la gloria. La palabra gloria tiene un peso, o sea, significa el peso. Por eso Pablo habla del peso de gloria, ¿no? La luz y la gloria están completamente asociadas. La luz de Dios, Dios como luz, es tan resplandeciente que no podemos verlo, que no puede ser visto por nosotros como seres humanos. Fíjense ustedes que allí en la carta a Timoteo, en la primera Timoteo, en el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo y versículo 16, dice el texto lo siguiente: al bienaventurado y solo, poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Es decir, la luz de Dios se asocia con la gloria de Dios. Es interesante que la luz y la gloria apunten a un sentido estético en Dios. Así que, obviamente, el amor, cuando decimos Dios es amor, esto tiene un sentido eminentemente ético. El amor es la quinta esencia de lo ético. Pero la luz y la gloria tienen un sentido estético también. Aunque vamos a ver luego que tiene en el pasaje leído un sentido eminentemente ético, pero también no está ausente un sentido estético. O sea que en el ser de Dios se unen la ética y la estética, el amor y la gloria, el amor y la luz. Por eso del Verbo encarnado, por eso del Señor Jesucristo, se dice en el prólogo de Juan 1:14, la segunda parte: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. ¡Qué maravilla! La gloria de Jesús, la resplandeciente gloria de Jesús. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. La gracia, el amor y la verdad se unen en la persona de Jesucristo. Es decir que cuando nosotros vivimos en comunión con Dios, esa comunión con Dios ilumina nuestra vida y reflejamos algo de la gloria de Dios. Moisés, cuando estuvo en comunión íntima con Dios, allí en el monte, dice el texto que tenía un rostro iluminado, refulgente, después de haber estado con Dios, y nadie lo podía ni siquiera mirar. Cuando vivimos entonces nosotros en la gracia y en la verdad, cuando vivimos en la luz de Dios, en la gloria de Dios, reflejamos la belleza de la santidad. Mis hermanos, alguno puede pensar que la santidad es algo aburrido,
insípido, es algo desagradable, muy por el contrario, muy por el contrario. Estoy hablando de la belleza de la santidad. Y lo estoy diciendo a propósito. Hay un libro muy antiguo, escrito por un pastor metodista, que se llama Flor de Santidad. Y fíjense ustedes que al carácter y a las acciones, a las actitudes y a los actos del creyente se los llama muchas veces frutos, flores, ¿no es cierto? Es decir, algo que exhala un aroma agradable, un fruto gustoso al paladar. La vida de un cristiano es una vida bella, es un trozo de belleza, estamos llamados a reflejar e irradiar algo de la gloria de Dios. La tercera cosa con la que se asocia Dios como luz es con la revelación. Fíjense ustedes el Salmo 43, versículo 3, la primera parte, dice: manda tu luz y verdad que me guíen. Llévame al monte de la santidad. Manda tu luz y verdad que me guíen. Lámpara es a mis pies, dice otro salmo, tu palabra, y lumbrera en mi camino. ¿Sí? La luz que ilumina en la oscuridad es el símbolo de cómo Dios se revela para mostrarnos cómo debemos vivir. Dios nos muestra cómo debemos vivir. Y desde siempre Dios nos muestra cómo debemos vivir. Desde siempre, en todos los lugares y en todas las épocas, desde que existe el ser humano, Dios le ha mostrado cómo vivir. Por eso el prólogo de Juan, en el capítulo 1 y versículo 9, y en la versión Reina Valera 2005, traduce: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, o a todo ser humano que viene a este mundo. O sea que la luz de Dios, el verbo de Dios no encarnado, alumbra en todos los lugares y en todos los tiempos a todo ser humano que viene a este mundo. Dios se revela a todo ser humano que viene a este mundo. Y Dios se revela a todo ser humano que viene a este mundo de múltiples maneras. Dios se revela a todo ser humano que viene a este mundo, en primer lugar, a través de su creación. Y eso lo encontramos claramente en Romanos 1:20. Si ustedes quieren seguir la lectura, dice: porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gracias. Bien, o sea que Dios se revela a través de su creación. Si la creación es contingente, si aquello que existe puede ser o no ser, puede estar o no estar, tiene que haber algo necesario, y eso necesario es el Creador, es Dios. Ahora entonces, Dios se revela a través de la creación. Dios se revela a través de la ley que Él escribe en nuestros corazones. Y acá también tenemos que apelar a la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 15. Dice que aquellos que no han conocido la ley de Moisés, sin embargo, muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros en el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Es decir, que Dios se revela en la conciencia de los seres humanos como luz,
en toda época, en todo lugar, en todo tiempo, a través de la ley que Dios inscribe en nuestros corazones. Pero también Dios se revela a través del prójimo necesitado. En Mateo 25 vemos que hay algunos que van a la derecha y otros a la izquierda, y entonces está la pregunta, bueno, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. ¿Y cuándo hicimos esto? Cuando lo hicisteis a uno de estos más pequeños. O sea, Dios se nos revela a través de la necesidad de los demás. La providencia de Dios se cruza en nuestro camino, en el camino de todo ser humano. Dios se revela a todo ser humano. En síntesis, cuando hablamos de Dios como luz, hablamos en primer lugar de Dios como vida eterna de los seres humanos. En segundo lugar, hablamos de Dios como luz, en el sentido de luz como gloria de Dios. Y en tercer lugar, Dios como luz lo ligamos a la revelación de Dios. Dios nos muestra cómo vivir en su voluntad. Ahora vamos a la segunda pregunta. La primera era, ¿con qué cosas asociábamos esta expresión Dios es luz? Ahora, segunda, ¿qué significa que nosotros andemos en la luz? Bueno, y acá en el texto que tenemos, 1 Juan 6 y 7, nos dice claramente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Interesante, hermanos. Y Howard Marshall, un erudito del Nuevo Testamento, compara la situación de andar en luz con la situación de un cristiano que en un escenario a oscuras va precisamente siendo iluminado por un reflector que guía sus pasos. Entonces, avanza por ese escenario oscuro sin tropezar ni perderse, viendo su camino. Bueno, aquí la expresión luz tiene un sentido ético, ya más que estético, aunque incluye lo estético, tiene un sentido eminentemente ético. Fíjense, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Fíjense ustedes, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir que no podemos decir que andamos en luz y estar en las tinieblas del pecado y practicar el pecado. De manera que, muy claramente, andar en luz es tener comunión con Dios, que es la luz, y vivir una vida recta, ¿no? Ahora, en el versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y acá hay algo que nos llama poderosamente la atención. Andar en la luz, por un lado, andar en la luz uno diría caminar en una vida recta, en una vida iluminada por Dios, en una vida guiada por Dios, pero después menciona el pecado. Y entonces decimos, ¿qué significa vivir en la luz, andar en la luz? Bueno, la primera cosa que tenemos que entender es que no significa impecabilidad, no significa que nosotros somos impecables. Porque el texto nos dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos, nos engañamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Es decir, que andar en la luz es vivir en santidad, pero no significa que somos impecables, ¿no es cierto? Ahora, en segundo lugar, fíjense que dice, si andamos en luz como Él está en luz,
La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bien. Ahora uno diría, porque cuando andamos en luz, tenemos un sentido más agudo del pecado. Podemos discernir mejor el pecado. A mayor luz, mayor discernimiento. Si yo voy caminando en un lugar iluminado, no voy a tropezar, voy a ver cualquier obstáculo, ¿no es cierto? Vemos más claramente nuestro pecado. Si voy por acá, me va a pasar tal cosa, si voy por acá, voy a tropezar con esto. Entonces, si andamos en luz como Él está en luz, en primer lugar, digamos, tenemos más conciencia y discernimiento de pecado. Ahora, fíjense que el versículo dice, si andamos en luz como Él está en luz, esperaríamos, por ahí podemos discernir mejor el pecado. Pero no, el texto no dice eso. Dice, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, andar en luz significa, número 1, vivir una vida recta. Número 2, discernir mucho mejor nuestro pecado. Pero ahora dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, andar en luz es vivir en la comunión fraternal. Juan alude aquí a cuestiones concretas, cosas que él veía a la comunidad a la cual estaba escribiendo, que muchos pensaban no hemos pecado, no tenemos pecado, sin embargo se equivocaban grandemente. Y una y otra vez Juan alude a cuestiones concretas que repite, por ejemplo, en 1 Juan 1:9, el que dice que está en luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. Nadie puede decir que vive en la luz y odie a su hermano, ¿no es cierto? Ahora, estas cosas las repite, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el amor fraternal. 1 Juan 3, por ejemplo, 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y luego entonces en el 17 es todavía más concreto, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así también nosotros en este mundo. Y fíjense ustedes en el 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos, evidentemente Juan aquí está pensando en que andar en luz significa andar en amor, no cerrar el corazón al hermano, no cerrar el corazón al que tiene necesidad. Es imposible decir que estamos en luz y odiar o estar enemistados con nuestros hermanos. Y entonces termina diciendo, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en luz, advertimos rápidamente nuestro pecado. Ahora, cuando advertimos rápidamente nuestro pecado, tenemos dos posibilidades. La primera es negar nuestro pecado. Y así parece que lo hacían muchos. Fíjense ustedes ahí en el versículo 8 que hemos leído. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 10. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que negar el pecado. O sea que cuando andamos en luz y pecamos, advertimos rápidamente que estamos saliendo del círculo que el reflector ilumina, que nos estamos yendo hacia las sombras, que nos estamos yendo hacia las tinieblas, que hay algo oscuro. Salimos del círculo de la luz. Ahora, cuando salimos del círculo de la luz, podemos decir,
no hemos pecado, no tenemos pecado. Y entonces nos retiramos de la luz porque nuestras obras son malas, como dice Juan 3:20, y no queremos que se vean, ni tampoco queremos separarnos de ellas, ni tampoco queremos apartarnos de ese mal obrar. Entonces nos quedamos en el círculo de las tinieblas. Y entonces allí somos presas de la soberbia, de la codicia, ¿no es cierto? Por eso 1 Juan 2, 15 al 17 dice claramente: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo como sistema de injusticia, como pecado social, como humanidad que da la espalda a Dios, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando negamos el pecado? Nuestro corazón se va llenando de soberbia, de codicia, nos apegamos a las cosas de este mundo y realmente nos alejamos del camino del Señor. Pero tenemos una segunda posibilidad. Porque andamos en luz, advertimos que estamos saliendo del círculo de la luz y estamos yendo a las sombras, podemos volver a entrar al círculo de la luz con todo nuestro pecado y descubrir que la sangre de Jesús, el Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero esto es posible si, como dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Es entrar al círculo de la luz con nuestro pecado y confesarle al Señor. Caer de rodillas, postrarnos en la presencia de Dios y confesar allí nuestro pecado. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Como dijo el hijo pródigo, ¿no es cierto? Confesar nuestro pecado. Confesarlo con nombre y apellido. Confesar nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, hay una promesa maravillosa. Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano que vive en la luz, si se desvía, vuelve enseguida. Vuelve al círculo de la luz y sigue caminando. Por eso que quisiera concluir este mensaje de hoy diciendo en primer lugar: Dios es luz. Esto significa Dios es vida, vida verdadera. Quien vive en Él recibe una vitalidad maravillosa. No puede ser un pusilánime. Es un hombre lleno de vida, lleno de vigor, lleno de la fuerza de Dios. Si Dios es luz, la gloria y la belleza de Dios se transmite a través de tu vida, porque vos vivís en comunión con Dios. Hay gloria y hay belleza en tu vida. Eres un trozo de la creación de Dios. Eres un poema de la creación de Dios. Tu vida es única e irrepetible. Creación de Dios. Ahora también, si andamos en luz, que Dios es luz significa que Dios se revela para enseñarte, para mostrarte cómo vivir, por qué camino andar, cómo guiarte en la vida, porque el Espíritu de Dios nos guía. Porque somos hijos de Dios, somos guiados, como dice Romanos 8, por el Espíritu de Dios. Ahora, andar en la luz significa una comunión con Dios y una vida recta. Una vida que no es impecable, pero que no está habituada a practicar el pecado. O sea, una vida de santidad. Y cuando uno vive en la luz, advierte rápidamente las tinieblas. Se da cuenta enseguida
de aquello que es oscuro, de aquello que lo puede hacer tropezar. Y entonces, al advertir el pecado, lo que hace el cristiano es confesar inmediatamente, confesar para recibir el perdón de Dios. Andar en la luz es también andar en comunión de amor con nuestro prójimo. No podemos andar en la luz sin amar al prójimo, aún al enemigo. Amar a Dios y amar al prójimo es andar en la luz. Entonces, así avanza nuestra vida en la belleza de la santidad. Dios quiere que andemos en luz, como Él está en la luz. Que Dios nos bendiga para que así sea en nuestra vida. Este es mi deseo y mi oración para cada uno de nosotros. Amén.